Los primeros conatos separatistas en Filipinas tuvieron lugar en 1823, coincidiendo con el triunfo de los agentes británicos en América, pero estos intentos, al igual que los suscitados por José Cuesta en el 54, fueron rápidamente sofocados. Entre estos años, la actividad llevada a cabo por el mundo anglosajón no cesaba. Así, mientras en la península mantenían una creciente inestabilidad, en el 37, cuando se desarrollaba la primera guerra carlista en la que los británicos imponían su criterio y aupaban a Espartero, los Rothschild se planteaban abrir en Cuba una agencia. Curiosamente, ese mismo año, una constitución quitó a las provincias ultramarinas su estatus, relegándolas a lo que nunca habían sido, colonias sin representación en los órganos nacionales. El 18 de abril, las Cortes, usando de la facultad que les era concedida por la Constitución, decretaron: no siendo posible aplicar a la Constitución que se adopte para la península o islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán regidas estas y administradas por leyes especiales análogas a su respectiva situación y circunstancias propias para hacer su felicidad. En su consecuencia, no tomarán asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias. Esta mutilación de derechos no se efectuó sin protestas que acabarían siendo germen primeramente del movimiento autonomista y finalmente del movimiento separatista. Pero las reclamaciones no servían de nada ante unos gobiernos que en todas sus actuaciones, tanto en las desarrolladas en la península como en el resto de la nación, no parece que estaban encaminados precisamente al bien de la patria. A la limón de lo acontecido en la península se sucedían acontecimientos centrífugos en la España ultramarina. Así, la Revolución Gloriosa de septiembre del 68 fue el inicio de las sublevaciones en Filipinas. Parece evidente que la sublevación de Filipinas, contrariamente a lo que ha acontecido en las colonias, de lo que tienen muestra los países colonialistas, no fue producida de abajo arriba, sino de arriba a abajo, del gobierno de España al gobernado, hasta el extremo que los propios jefes separatistas, en concreto Felipe Buencamino, señalaron en el manifiesto separatista que daba lugar al alzamiento contra España que las islas Filipinas accedían a la revolución merced a la revolución septembrina, la gloriosa. En principio, la revuelta no alcanzaba asuntos de envergadura, sino que más bien se hallaban circunscritos a los ámbitos de influencia británica. En ese ámbito, el 21 de enero del 72, se produjo una grave insurrección en Manila que ocasionó un enfrentamiento entre la facción militar al mando del sargento Lamadrid y el ejército regular. La revuelta fue duramente sofocada y en el curso de la misma, que había sido organizada por asociaciones masónicas, se produjo un importante número de muertos y de heridos. La represalia consiguiente a esta revuelta produjo cerca de 80 detenidos, entre los que se encontraban personajes como Pardo de Tavera, Regidor, Paraíso y otros. 40 de ellos serían condenados a muerte, de los cuales cerca de la treintena, muchos de ellos masones, serían finalmente indultados o enviados a las Islas Marianas. Quienes no obtuvieron el indulto fueron ejecutados a garrote vil el 17 de febrero del 72, y entre los ejecutados figuraban 3 clérigos filipinos: José Burgos, Mariano Gómez y Jacinto Zamora. Las peticiones de indulto del obispo de Manila, Gregorio Melitón, de nada sirvieron para que el gobernador, masón declarado del grado 33, Rafael Izquierdo, denegara la petición, arrastrado por las exigencias de sus hermanos masones. Estos acontecimientos, que tuvieron su origen en los astilleros de Cavite, serán la antesala de la formación masónica revolucionaria y violenta conocida como Katipunan. Toda esta actividad estaba siendo auspiciada desde la colonia inglesa de Hong Kong, estando coordinada con la actuación llevada desde Madrid y Londres, siendo la preparación del primer movimiento separatista de importancia que tendría lugar en 1896. Y se desarrollaba esta actividad en medio de una pasmosa indiferencia nacional. En el último cuarto del siglo XIX, la mayor parte de las islas filipinas no conocía un efectivo control de España. La población era de unos 10 millones de habitantes, algo más de la mitad de la entonces existente en la península, distribuidos entre 1.300 islas y en 8 etnias distintas que practicaban media docena de religiones y hablaban 7 idiomas diferentes. En el 88, Valeriano Weyler era nombrado capitán general de Filipinas el 15 de marzo, encontrándose con la lacra del bandolerismo, al que tenía considerablemente marcado y controlado a finales de junio. También la masonería estaba implantada y gestaba el movimiento separatista, fomentada desde Hong Kong por los ingleses. Con esta situación, a mediados de año, el general Weyler escribía: hemos dominado en Luzón y en Visayas
por nuestra influencia moral, sostenida principalmente por el párroco, que por el dominio que ejerce con sus feligreses sabe lo que ellos piensan, les aconseja, les dirige, les hace españoles. Quitar, pues, la influencia de los párrocos es quitarla al elemento español, no teniendo en cuenta seguramente que estamos entregados a un ejército indígena cuyo dialecto no entendemos ni entienden ellos a sus jefes y oficiales. No obstante, el mismo general y en el mismo año decía en una extensa memoria dirigida al ministro de Ultramar que el gobierno obraba mal dejando a los frailes la dirección de aquellas islas, porque estos trataban a los indios como en los tiempos de la conquista, que los indios no han adquirido el desarrollo intelectual y civil de los pueblos de Europa, pero no están en la infancia de su raza, que del yugo teocrático que ya no podían sujetarlos producía el efecto de irritarlos, que los indios no tenían la propiedad territorial asegurada y una gran parte de lo que ganaban con su industria poco desarrollada les era arrebatado en virtud de la ley y aún contra la ley, que los funcionarios trataban a los indios con altivez y con injusticia y eran además gravemente venales, y que si no se corregía todo esto, no sería extraño que los indios se levantasen un día en masa contra España. Pero, ¿era acaso la influencia frailuna la causante de la situación? Debemos tener en cuenta que las Filipinas estuvieron desde el principio regidas principalmente por los frailes, y no fue sino a finales de los años 80 cuando el conflicto se inició, se generalizó, incendió la guerra y dio el resultado conocido. Es justamente en este periodo cuando la Compañía Mercantil e Industrial Hispano-Filipina, apoyo económico del periódico El Resumen, desarrolló toda su actividad. Tenía su sede en el bazar e imprenta titulado La Gran Bretaña, situado en la calle Real de Manila, esquina a la de San Juan de Dios. La compañía no era sino una tapadera de la Liga Filipina. El 12 de julio del 88 fue creada esta asociación, la Asociación Hispano-Filipina. El masón Miguel Moraitarea era uno de los principales inspiradores. Los objetivos de la nueva asociación eran conseguir reformas políticas y sociales para el archipiélago y para presionar a las autoridades se proponían llevar a cabo una campaña de propaganda tanto en España como utilizando a los nativos desplazados en Hong Kong. Y en ese mismo año Rizal fue a Japón, de allí a Madrid y luego a París y después a Londres. Nuevamente Londres. Consecuencia de su actuación española, en Manila fue acusado de asociación ilícita y de promover la rebelión. Por su parte, en Barcelona, los deportados filipinos crearon la logia masónica Revolución. A ella se adscribirían José Bonifacio y José Rizal. Evidentemente, la administración inglesa iba muy por delante de la administración española, ya manifiestamente sufragánea de aquella. No era sólo la traición del submarino, tampoco en otros aspectos atendía el Ejecutivo español los intereses de España. Así, Filipinas en estas fechas se nos presenta como un territorio en el que existen zonas que no están totalmente controladas por el ejército, donde hay tribus en estado salvaje que reciben de forma inamistosa a los visitantes y donde existen otras zonas que si bien están controladas no tributan. De un territorio en el que la mayor parte de sus pobladores vivían bajo costumbres primitivas. Y en esas circunstancias fue aplicado el Código Civil de la península sin limitación ninguna, con leves modificaciones como consecuencia de la Real Orden de 31 de diciembre de 1889. ¿Es criticable o es asumible la aplicación del Código Civil en esta situación social de Filipinas? Eso deberá aclararlo algún jurista. Por lo que respecta a este trabajo, baste con señalar el hecho, como baste señalar el hecho de que en estos momentos se estaba desarrollando la prensa escrita en Filipinas. Vieron la luz en el 90 el calendario de la Oceanía Española, el Domingo, el Caneco, el Papelito, Patnubay Nan Católico, el Avisador Filipino, el Eco de Filipinas, el Pájaro Verde, Los Semana, el Papeño Mercantil, el Liliputiense, la Peña, la Lectura Popular. Son notas a destacar del listado anterior la aparición del primer periódico escrito íntegramente en tagalo, así como la publicación de otra cabecera en edición bilingüe, junto con varios títulos de carácter satírico. Lo que sí es de señalar es que ni a quienes impusieron el Código Civil, ni a quienes proporcionaron la divulgación de la prensa escrita parecía preocupar las revueltas ni la acción de algún periódico cuando el 1 de noviembre del 91, momento en que Weyler dejaba la Capitanía General de Filipinas, las fuerzas militares tenían una dotación de 13.775 hombres. En cuanto a la fuerza de marina,
A finales de los 80, el total de las dotaciones de artillería, de infantería de marina, de guardias de arsenales y demás servicios auxiliares era poco más de 3.000 hombres, que debían atender un territorio que abarcaba más de 7.000 islas. De esta distribución de las fuerzas militares desplegadas en Filipinas, podemos concluir que hablar de dominación sobre el archipiélago no puede ser considerado sino un exabrupto, máxime si tenemos en cuenta que, a excepción de los soldados de artillería, la soldadesca era toda nativa. Tan escandalosamente minoritaria era la presencia militar en las islas que nunca el número de peninsulares alcanzó el número de islas que forman aquel archipiélago. La iglesia, el convento, como se decía en Filipinas, era el centro de la vida y de la actividad de los poblados por ejercer desde ella el párroco sus inmensos poderes político-administrativos. El 17 de noviembre del 91, el general Weyler fue sustituido por el general Ignacio María Despujol, quien a los pocos días de dejar Weyler la capitanía general neutralizó a unas células separatistas en Manila y se procedió a la quema de unos tapancos, que ni siquiera llegan a ser chozas, de construcción ilegal en terrenos propiedad de los dominicos en Calamba, lo que fue presentado por los activistas masónicos como quema de viviendas. El activismo separatista que Rizal estaba llevando a cabo y que culminó en esos momentos con la publicación de su novela Noli Me Tangere, cargada de sentimiento antirreligioso, ocasionó que fuese desterrado el 7 de julio del 92. Pero en el fondo el asunto era bastante prosaico. La familia de Rizal era inquilina de los dominicos en Calamba, en la laguna. La orden de predicadores era dueña de extensas tierras agrícolas por dación del rey, a las que había dotado con sistemas de irrigación. A la familia Rizal le fueron otorgadas 500 hectáreas de tierras limpias y desbrozadas y otras 300 hectáreas más de tierras que los Rizal habían de limpiar y plantar con arroz y azúcar o caña dulce. De allí la fortuna de la familia. Lo que ocurrió es que Rizal, al hacerse masón y al escribir contra los frailes, amén de aconsejar a su familia a dejar de pagar el 30% de alquiler contratado con los dominicos, se enfrentó a los frailes que presentaron un caso de desahucio. La familia Rizal perdió el caso, aunque lo apelaron hasta las Cortes de Madrid. Por eso, el mismo gobernador general español les aconsejó que saliesen de Calamba, y Rizal, por despecho, dijo que prefería irse a Borneo bajo los ingleses, a sabiendas que existía un conflicto territorial entre España e Inglaterra sobre el norte de Borneo. Es el caso que, tras haber sido sentenciado a la pena de destierro, desembarcó en Manila acompañado de su hermana. Se presentó a las autoridades, logrando una audiencia del capitán general Despujol, de quien obtuvo el indulto de la pena de deportación que pesaba sobre su padre y sus hermanas. Justamente el día del destierro de Rizal, el 7 de julio del 92, Marcelo Hilario del Pilar creó en Filipinas la sociedad secreta antiespañola denominada Soberana y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo, más conocida como Katipunan, al que pertenecían los que más tarde fueron los principales cabecillas de la rebelión del 96, Andrés Bonifacio y Emilio Aguinaldo, a quienes Estados Unidos subvencionó las guerrillas. El sentimiento separatista venía gestándose en Filipinas desde tiempo atrás, fundamentalmente por la deficiente administración española, agudizada por la inestabilidad política de la España isabelina y el apoyo norteamericano a dichos movimientos separatistas encabezado por el rebelde Dato Uto. Estas rebeldías fueron resueltas en principio por el entonces capitán general de Filipinas en el 86, el general Terrero Perinat, pero no pudo evitar que algunas sociedades masónicas se encargaran de canalizar el descontento hacia acciones revolucionarias. La creación del Katipunan acabaría siendo decisiva en la sublevación tagala. La revolución da comienzo en la isla de Luzón el 30 de agosto del 96 y durante el transcurso del primer año, bajo el liderazgo de Canuto Villanueva y Eusebio Roque, instauran la conocida como República del Cacarón, en la provincia de Bulacán. Habían pasado 4 años desde la creación del Katipunan sin que ni Despujol, que acabó su mandato en el 93, ni Ramón Blanco y Ereas, que lo detentó hasta el 13 de diciembre del 96, hiciesen nada por atajarlo. Ante la inoperatividad de las instituciones, el 28 de junio del 96, el Gran Consejo del Katipunan ordenaba: cada hermano cumplirá con el deber que esta gran logia le ha impuesto, asesinando a todos los españoles, sus mujeres e hijos.
Pero en Manila, a pesar de que los rumores que inundaban todos los ámbitos anunciaban que se estaba gestando algo grave, nadie supo qué estaba realmente ocurriendo hasta el 20 de agosto, cuando uno de los implicados confesó a su párroco que la Katipunan había ordenado asesinar a frailes y residentes españoles de la provincia de Cavite el domingo siguiente a la salida de misa. Las amenazas de los terroristas y la pasividad del capitán general Ramón Blanco, muy en concreto puesta a prueba durante justamente el 20 de agosto del 96, cuando dieron comienzo a las hostilidades armadas del Katipunan, contaron con el concurso del gobierno, que en Cortes manifestó que no concedía importancia a los sucesos de Filipinas, todo lo cual levantó duras críticas en la opinión pública manileña, que veía cómo se iniciaba una dura persecución contra las órdenes religiosas sin que el capitán general hiciese nada por evitarlo. Mientras tanto, José Rizal era detenido en Barcelona y a bordo del vapor que le llevaba voluntariamente, tras haber obtenido permiso del gobierno español como médico de campaña para el ejército español que operaba en la isla de Cuba. En vez de llevar ese destino, fue devuelto a las Islas Filipinas, donde sería juzgado como instigador de la sublevación en el archipiélago y condenado a pena capital, siendo fusilado el 30 de diciembre del 96. Y en el curso de estos acontecimientos, las presiones populares forzaron la destitución de Ramón Blanco, que el 13 de diciembre fue sustituido por Camilo Polavieja, que se mantendría hasta el 15 de abril del 97. El 3 de noviembre del 96 había llegado a Manila José Rizal, procedente de la península. El 3 de diciembre también de ese mismo año, un mes después de lo anterior, llegó Polavieja a Filipinas como segundo del gobernador Ramón Blanco Ereas, siendo nombrado gobernador 5 días más tarde. La llegada de Polavieja fue celebrada con grandes manifestaciones de apoyo en Barcelona y en Zaragoza, impidiendo el gobierno que las mismas se celebrasen en Madrid y obligando a Polavieja a llegar antes de lo que estaba previsto. No obstante, la manifestación popular de apoyo a Polavieja, a la que se sumó la reina, y que era además de rechazo al gobierno, fue muy importante. Camilo Polavieja se encontraría con el problema del juicio de Rizal, quien acabaría teniendo una importante colección de claroscuros que le significaron como culpable de la rebelión filipina, pero que al fin también lo señalan como víctima de las asociaciones masónicas, que si durante 5 años lo habían utilizado para la obtención de sus fines, se encontraban en estos momentos con una persona que la habían amortizado, ya que además había madurado y planteaba diferencias que lo alejaban de la obediencia masónica tanto como de la idea separatista que alimentaba el Katipunan. En estos momentos dejaría Rizal manifiestamente clara su posición ante los planteamientos separatistas de los katipuneros, y así se lo manifestó al doctor Pío Valenzuela, miembro de la masonería. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, y como acto de venganza llevado a cabo por la asociación secreta, tomó cuerpo la acusación que señalaba a Rizal como cabeza de la rebelión. Siendo la verdad que quienes propiciaron la insurrección fueron los masones Marcelo del Pilar, Apolinario, Ambrosio Flores, Faustino Villarroel, Arcadio del Rosario, Numerario Adriano y otros. Ante el Consejo de Guerra, Rizal ya no era el separatista de 5 años atrás y como consecuencia es abandonado por sus antiguos hermanos masones, que pasaron a ser los principales testigos contra su defensa. Las pruebas y los argumentos realmente defendidos años atrás, pero rechazados a estas alturas, son el argumento de la acusación, y el día 26 de diciembre del 96 es condenado a muerte por el tribunal y confirmada su sentencia por el gobierno de Polavieja. Contra estos argumentos y en su descargo, manifestó Rizal: «Soy inocente. Necesítase sin duda una víctima propiciatoria de los acontecimientos. En Cuba, esa víctima ha sido Maura, a cuyas reformas políticas se atribuye la sublevación. Aquí se pretende que lo sea yo». Consciente que se encontraba ante los últimos momentos de su existencia, José Rizal pidió el matrimonio con Josefina, su novia, y lo pidió por el rito católico al padre Balaguer, ante quien, con el conocimiento de que tal confesión no iba a reportarle ningún beneficio material, renunció a sus grados masones, el 4º grado en la masonería francesa y el 5º grado en la masonería alemana. El día antes de ser fusilado, 29 de diciembre de 1896. Rizal confesó y comulgó y escribió de puño y letra: «Me declaro católico
y en esta religión en que nací y me eduqué quiero vivir y morir. Me retracto de todo corazón de cuanto en mis palabras, escritos, impresos y conducta ha habido contrario a mis cualidades de hijo de la Iglesia Católica. Creo y profeso cuanto ella enseña y me someto a cuanto ella manda. Abomino de la masonería, como enemiga que es de la Iglesia. ¿Puede el prelado diocesano, como autoridad superior eclesiástica, hacer pública esta manifestación espontánea mía, para reparar el escándalo que mis actos hayan podido causar y para que Dios y los hombres me perdonen? Firmado en Manila, 29 de diciembre de 1896. Al día siguiente, el 30 de diciembre, fue fusilado por un pelotón de indígenas. Todo hace pensar que la composición del pelotón fue elegida expresamente como consecuencia de haberse distanciado de los principios masónicos a los que había servido. Su ejecutor, Camilo García de Polavieja, era capitán general de Filipinas. Sin embargo, la prensa masónica, en concreto el nuevo régimen de 2 de enero del 97, trataba así el asunto y decía: se cumplieron nuestras profecías. Rizal ha sido, entre los presos de importancia, la primera víctima sacrificada por Polavieja. Lograron su venganza los frailes, esos hombres que, al romper el sagrado vínculo de la familia y hacer voto de castidad, se despojan de todo humano sentimiento. ¿Son frailes por fanatismo? ¿Están dispuestos, como los Torquemadas y los Arbúes, a inmolar en los altares de su Dios la humanidad entera? ¿Lo son por conveniencia y cálculo? No anidan en sus pechos sino bajas pasiones, la de la lujuria, la de la dominación, la de la codicia. Todo hace pensar que el fusilamiento de Rizal fue en verdad un error político. Y no solo eso, sino intrínsecamente una injusticia. Pero como señala el profesor Guillermo Gómez Rivera, filipino, su sentencia de muerte, mirándola imparcialmente como cosa de su tiempo, fue justa si tenemos en cuenta las leyes de aquel tiempo, particularmente la ley de la unión de la Iglesia Católica con el Estado español, al que Filipinas en aquel tiempo pertenecía. Rizal se hizo masón, por lo que se le acusó de asociación ilícita y por atacar a los representantes de la Iglesia Católica de entonces, los frailes misioneros, en sus escritos. Se le acusó consecuentemente de rebelión. Pero lo verdaderamente triste, cuando no trágico, del caso de José Rizal, a quien todos admiramos por poeta, novelista e investigador, es que el fruto triunfal de su obra y de sus esfuerzos, que fue la primera república de Filipinas, fue despiadadamente destruida por los invasores norteamericanos, los wasp-usenses, que luego nos quitaron la lengua española para forzar a los filipinos a hablar tan solamente en inglés y como consecuencia verdaderamente matarle a José Rizal y todo su trabajo pro patria, mientras igualmente mataban, con la ignorancia del idioma de Rizal, que es el castellano, el sentido exacto de la identidad y la nacionalidad de cada filipino de hogaño, condenado a la terrible disglosia y a la distorsión de su pasado, incluyéndole al mismo José Rizal, que por dictamen wasp-usense se le recuerda no por su labor heroica en idioma español, sino como vulgar símbolo de odio masónico a una España que incluía a Filipinas y toda la cultura y el desarrollo social que hizo de Filipinas un pueblo grande. He allí lo verdaderamente trágico para todos los filipinos incautos de hoy día, condenados al caos y a la pobreza, y por medio del terrible neocolonialismo wasp-usense, y por medio de un patriotismo falso, cuando no de idiotas, que rechaza a la F por la P en Filipinas y filipino, dictaminado para ellos en inglés por los mismos wasp-usenses, a quienes admiran y aman por encima de su propio país. Eso dice el profesor filipino Guillermo Gómez Rivera. La causa separatista ya tenía un mártir. Y la situación no mejoraba, mientras los refuerzos del ejército no eran atendidos. Las fuerzas desplegadas eran las siguientes. En total, 17.659 hombres de tropa combatiente, de los cuales 3.054 eran europeos y 14.605 indígenas. A los primeros pertenecía casi todo el personal de los regimientos de artillería, contando solo con 133 indígenas en la plaza y 52 el de montaña. En el resto de unidades, el tipo medio de clase europea era de 6 sargentos europeos por 1 indígena y 6 cabos europeos por cada 8 indígenas, mientras la tropa era indígena en su totalidad.
El 9 de marzo del 97 dimitió el general Polavieja, aduciendo enfermedad, pero se rumoreó que la causa principal era la negativa del gobierno a enviarle refuerzos. El 22 de marzo del 97 el general Polavieja sería sustituido por el general Fernando Primo de Rivera, que el 23 de abril llegaba a Manila y se hacía cargo del mando del archipiélago. La situación llevó a que se celebrasen consejos de guerra en los que se puso de manifiesto que José Bonifacio se había ofrecido a Japón, extremo que parece como cierto, ya que Japón comunicó a España lo tratado. Por otra parte, también parece cierto que, al margen de la comunicación al gobierno español, Japón estaba dispuesto a tomar Filipinas bajo la condición de que la sublevación fuese generalizada. El conflicto creado por Bonifacio afectó también al propio movimiento separatista. Así, el mismo día en que Polavieja presentaba su dimisión, las facciones del Katipunan mantuvieron una reunión tormentosa donde acordaron proclamar la República de Filipinas, de la que sería presidente Emilio Aguinaldo y vicepresidente Mariano Trías, siendo responsable de Interior Andrés Bonifacio. Perdón. Pero continúa desarrollándose la reunión, que finaliza con las pistolas encima de la mesa. Bonifacio declara nula la asamblea y todos los acuerdos alcanzados. No obstante, los demás nominados juran sus cargos en la iglesia del convento de Tejeros. Bonifacio es detenido y herido por los seguidores de Aguinaldo, siendo juzgado por sedición contra la República y condenado a muerte, junto a su hermano Procopio. A pesar de la intervención de Aguinaldo para conmutarle la pena, Bonifacio y su hermano son fusilados por los militares, capitaneados por el comandante Macapagal. Aguinaldo se retira a Biaknavato, donde instala sus cuarteles generales y la capital de la revolución. En esta situación es redactada la primera constitución filipina en idioma español por Isabelo Artacho y Félix Ferrer, donde se declara la emancipación de la monarquía española, siendo el tagalo el idioma oficial y primer presidente de la República el general Emilio Aguinaldo, y como presidente Mariano Trías. Eso lo relata el profesor Guillermo Gómez Rivera. Pero el movimiento centrífugo se extendía también por la península. Por estas fechas empezaba en Cataluña un movimiento separatista que reclamaba un régimen autonómico análogo al otorgado a Cuba. Los altercados de catalanistas y de carlistas se sentían con vigor, si bien no acababan de tomar cuerpo. Primo de Rivera acabó negociando la paz con Aguinaldo en el conocido Pacto de Biaknavato, donde se convino que Aguinaldo y unas decenas de dirigentes de la insurgencia recibirían 400.000 pesos y se marcharían a Hong Kong. En dicho pacto se estipulaba lo siguiente. Primero, la expulsión, o por lo menos secularización de las órdenes religiosas y la abstención por parte de éstas de toda intervención en la administración civil. Segundo, amnistía general para todos los rebeldes y garantía de seguridad personal contra todo acto de venganza después de haber aquellos regresado a sus hogares. Tercero, la adopción de medidas que pusieran término a los abusos manifiestos que se cometían en la administración pública. Cuarto, libertad de la prensa para denunciar la corrupción oficial. Y luego, sexto, abolición de los sistemas de deportación secreta de políticos sospechosos. El 15 de noviembre del 97 se firmó este pacto, el Pacto de Biaknavato, convenio que firmaron en el Palacio de Malacañán el general Primo de Rivera y Pedro Paterno, y ratificó por telégrafo el 14 de diciembre Sagasta, presidente del Consejo de Ministros. Los principales términos del pacto eran los siguientes. Los jefes filipinos depondrán sus armas y reconocerán la soberanía española en Filipinas. Los jefes principales viajarán al extranjero y recibirán ayuda monetaria para su mantenimiento. Aguinaldo recibirá una carta de crédito de 400.000 pesos. Entrega al gobierno de 225 armas de fuego, 2.382 municiones, 20 cañones y 2 sables de oficial recogidos en Biaknavato. Después de la entrega de 700 armas modernas, Pedro Alejandro Paterno recibirá 2 cheques por 200.000 pesos cada uno. Uno de ellos en efectivo inmediato y otro después de proclamarse la amnistía general y entonarse el solemne Te Deum de Acción de Gracias, que en efecto se realizó en la Catedral de Manila. Emilio Aguinaldo, jefe supremo de todos los filipinos en armas, junto a Mariano Llanera y Baldomero Aguinaldo,
sus lugartenientes, en su nombre y en nombre de aquellos que lo habían elegido por jefes, renunciaban a su actitud hostil, deponían las armas que habían tomado contra su patria y declaraban someterse a los poderes legítimos. Reivindicaban, en cambio, todos los derechos y ventajas de los ciudadanos españoles. Una cláusula secreta del pacto estipulaba la indemnización de guerra, o sea, el soborno que había de pagar España y que sería disfrutado por Emilio Aguinaldo y sus compañeros de destierro, que estaría graduado por la importancia de cada uno en orden a las fuerzas desarmadas y a las armas entregadas, que se estipularon en 1.300.000 pesos, más 2 letras de $100.000 cada una, pagaderas en Hong Kong el 1 de marzo y el 1 de abril del 98. La noticia del pacto de Biaknabató cayó como un bálsamo sobre España, que creía ver en el mismo la solución a un problema que ponía de manifiesto la debilidad de la patria. En el pacto residían todas las esperanzas, pero nadie era consciente de la realidad, pues nadie podía cerciorarse de la veracidad de unos acontecimientos que ocurrían en el otro extremo del mundo y sobre los que la censura impuesta por el gobierno era absoluta. En cumplimiento del pacto, el 28 de diciembre salía Aguinaldo de Filipinas, quien en la despedida que tuvo efecto el día 26, dando graves vivas a España, declaró: elevo al trono, al gobierno de la nación y a España entera la solemne protesta de mi incondicional adhesión y de mi ferviente e inalterable patriotismo. Juro ante Dios, añadió, morir antes que hacer armas contra España. En cambio, puede que algún día se me ofrezca ocasión de probar que soy capaz de derramar mi sangre por la patria, por la gran patria española. Pero, ¿eran solo palabras emitidas para salvaguardar su seguridad? A esta conclusión podemos llegar si nos atenemos a lo acontecido inmediatamente después, cuando llegó a Hong Kong, pues mientras en las islas los sublevados entregaban las armas y prorrumpían en vivas a España, Aguinaldo, ante la pregunta formulada por un periodista respecto a qué haría a partir de ese momento, expresó que no sabía lo que haría. Pero no tardó en saberlo, pues acto seguido mantuvo una entrevista secreta con el cónsul lusense en Singapur, que le propuso reanudar la guerra, para lo cual podría contar con la ayuda de la Armada de los Estados Unidos, a lo que Aguinaldo respondió que estaba en capacidad de reunir nuevamente al pueblo filipino para reanudar la lucha si se le facilitaba el armamento suficiente. Por su parte, el 7 de febrero dimitía el general Primo de Rivera de su cargo de capitán general de Filipinas, dejando el territorio en claro estado de insurrección y sin poder materialmente ser controlado. Lo que quedaba manifiesto a esas alturas era el estado de alta tensión existente en la zona. Al respecto, el 15 de febrero del mismo año, el Mundo Naval Ilustrado decía: todas las naciones de Europa han acumulado en Oriente un núcleo de fuerzas navales, de los buques más modernos, lo mismo las que han procedido a vías de hecho que los países que por ahora se hallan a la expectativa. Y no estaría de más que allí donde tenemos tantos intereses se dejara ver nuestro pabellón en algún acorazado, pues los buques de la antigua escuadra de Filipinas no son de condiciones para figurar al lado de los que este invierno se reunirán en las costas de China. 2 semanas después de la dimisión de Primo de Rivera, el 25 de febrero del 98, el general Basilio Augustí era destinado gobernador de Filipinas en medio de una gran disconformidad por la medida. El 9 de abril llegaba a Manila el vapor correo Isla de Panay, conduciendo al nuevo capitán general de las islas. Carlos Ría, militar destacado en el territorio, escribía sobre el nombramiento: desde luego, me atrevo a afirmar que el nombramiento del señor Augustí para el cargo de capitán general de Filipinas y general en jefe de aquel ejército constituyó una verdadera desgracia nacional, una desgracia irreparable para la patria y para el honor militar, una hecatombe, en fin, la causa determinante del desastre y de la pérdida del archipiélago. Ese testigo de excepción, si bien exageraba un tanto al cargar ese peso sobre hombre de tan poca entidad, arremetía tanto contra el general Augustí, a quien no le reconocía dotes militares ni de mando político de ninguna clase, como contra el propio gobierno, al que no se atrevía a acusar de traición, sino de graves faltas de incompetencia. Y es que Augustí, al parecer de los expertos, debió reconcentrar las tropas buscando una defensa eficaz, siendo que contra toda estrategia militar las dejó diseminadas.
Informa el propio Ría que en Manila existían 10.000 hombres, de los cuales podía haberse formado una columna de 2 o 3.000, con el objeto de que fueran al mando del mismo capitán general o de cualquiera de los generales que había en Manila a recoger los destacamentos comprometidos. Pero en vez de llevar a efecto esta medida, dejó abandonados numerosos destacamentos que, si en época de paz podía tener utilidad para asegurar el mantenimiento del orden, en la situación existente en aquel momento eran lesivos para la seguridad general. Pero no fue esa la única medida llevada a cabo por el general Augustí. El general Blanco avisó al general Augustí que no repartiese armas a la milicia local y mucho menos que nombrase jefe de las mismas a quienes poco antes eran cabecillas de la sublevación. Justo lo contrario hizo Augustí, algo que llevó a efecto como reflejo de su política de supuesta atracción. Como bien hubiese señalado el general Blanco, esas milicias tendrían gran importancia en el apoyo a Aguinaldo, quien, desoyendo el pacto de Biacnavato, por él firmado, se alió con quienes al poco serían sus enemigos. En ese sentido, el 4 de mayo del 98, 3 días después del desastre de Cavite, la prensa de Oriente se hacía eco de la siguiente noticia. Inmediatamente antes del comienzo de las hostilidades entre España y los Estados Unidos, Singapur era la escena de un arreglo político secreto mediante el cual el general Emilio Aguinaldo, la cabeza suprema del movimiento revolucionario en Filipinas, ha entrado en relaciones directas con el almirante Dewey, comandante del escuadrón americano en las aguas de China. ¿Qué decía al respecto la prensa usense? Ted Times, de Nueva York, el 5 de mayo, decía que los Estados Unidos retendrían las islas Filipinas hasta el fin de la guerra y que entonces, si España no pagaba la indemnización que se exigiera, aquellas serían vendidas a algún poder europeo, con preferencia a Inglaterra. La realidad de la noticia no tardaría en tener sus primeras consecuencias, pues a los pocos días de haberse firmado ese acuerdo, el 19 de mayo desembarcó en Cavite Emilio Aguinaldo, amparado por la Armada usense desde Hong Kong, donde vivía desde el ignominioso Tratado de Biacnavato, con el objetivo de que levantara las islas contra España. Las promesas de independencia y de protección dadas por los usenses entusiasmaron a Aguinaldo de tal modo que publicó un manifiesto aconsejando a los filipinos el levantamiento general para el día 31 de mayo, puesto que, protegidos por el bloqueo de Manila, no podrían llegar refuerzos a los españoles y por consiguiente el triunfo sería seguro. Avisados en Madrid de esta ruptura del pacto de Biacnavato, el ministro de Marina enviaba el 25 de mayo un telegrama al general Augustí que indicaba: tengo noticia de la llegada de Aguinaldo a Cavite y que se intenta un levantamiento general del país el día 31 de mayo. Pero ya estaba claro el papel que cada uno desarrollaría en el drama. El de Filipinas, como el del resto de España, de carnaza. Así, el 10 de junio del 98, Emilio Aguinaldo envió al presidente de los Estados Unidos un manifiesto en el que expresaba su gratitud al gobierno americano por la protección que le había dispensado a los filipinos y protestaba por la noticia difundida por Ted Times. La cuestión debió ser tenida como de importancia secundaria por Aguinaldo, pues el 27 de junio siguiente firmó el convenio con el cónsul general de los Estados Unidos en Singapur, que decía así: primero, se proclamará la independencia de Filipinas. Segundo, se establecerá una república federal con un gobierno designado por los insurrectos, nombrando interinamente sus miembros el general Aguinaldo. Tercero, el gobierno reconocerá una intervención temporal de las comisiones americanas y europeas que por lo pronto designe el almirante Dewey. Como era de prever, nada de este convenio sería respetado por los usenses, británicos al fin, que se sirvieron de los firmantes como de esclavos. En ese orden, obligaron al flamante presidente de la República Filipina a abandonar el puerto de Cavite, asignándole provisionalmente Bacoor como sede de su gobierno, que quedaría definitivamente asentada en Malolos, que pasó a ser la capital de la República. Pero esa capitalidad, esa presidencia, ¿qué representaba? ¿Quién la reconocía? La pregunta viene motivada por la actuación llevada a cabo por la oligarquía filipina, que se había mantenido presumiblemente fiel a la patria al tiempo que se movía en el contubernio anglo-usense. En esa actuación propia de felones, el 2 de agosto del 98, el senador usense Marco Anna
recibió el siguiente telegrama. La familia Cortés, representando a las familias ricas y educadas de Manila, imploran de usted, por mediación del cónsul general Billman, en nombre del cristianismo y de la humanidad, que no la abandone y que influya para que las islas Filipinas sean anexadas a América. Sírvase ver al presidente. Y el 4 del mismo mes, este cablegrama fue confirmado por el cónsul Billman a requerimiento del mismo senador Anna. ¿Y la repercusión económica? La bolsa subía, también en la península. Manila capitularía ante las tropas usenses el 13 de agosto. Como resultaba evidente, y a pesar de las promesas estadounidenses de independencia de Filipinas, estas no se cumplieron, y el presidente Aguinaldo finalmente se dio cuenta de su posición en la tragedia y declaró la guerra a los Estados Unidos el 4 de febrero del año 99. El día siguiente proclamaba Aguinaldo al pueblo filipino: por mi mando, fecha de ayer, he publicado la ruptura de hostilidades entre las fuerzas filipinas y las americanas de ocupación en Manila, promovida por estas últimas, de modo inesperado e injusto. Mi manifiesto de 8 de enero próximo pasado ha publicado los agravios inferidos al ejército filipino por el de ocupación. La proclama del general Otis relata los agravios al pueblo filipino. Los continuos atropellos y vejámenes acusan las desdichas del vecindario de Manila y, por último, las conferencias inútiles y el menosprecio al gobierno filipino acreditan la premeditada transgresión de la justicia y la libertad. Sé que la guerra ha producido siempre inmensos estragos. Sé que el pueblo filipino, no rehecho aún de las pérdidas pasadas, no se encuentra en las mejores disposiciones para arrostrarlos. Pero sé también por experiencia cuán amarga es la esclavitud y por experiencia conozco que debemos sacrificarlo todo en aras de nuestro honor e integridad nacional tan injustamente atacados. He querido evitar hasta donde me ha sido posible el conflicto armado en mi afán de asegurar nuestra independencia por medios pacíficos y evitar los sacrificios más costosos, pero todas mis gestiones han fracasado ante el desmedido orgullo del gobierno americano y de los representantes del mismo en estas islas, que se han empeñado en considerarme rebelde porque defiendo los sagrados intereses de mi patria y no me hago solidario de bastardas intenciones. Las pasadas campañas os habrán convencido ya que este pueblo es siempre fuerte cuando quiere serlo. Sin armas hemos arrojado de nuestro amado suelo a los antiguos dominadores y sin armas podremos rechazar la invasión extranjera con solo queramos. La providencia tiene siempre medios reservados y auxilio pronto en el beneficio de los débiles para que no sean aniquilados por los fuertes y puedan realizarse la justicia y el progreso de la humanidad. No os desaniméis. Tenemos regada nuestra independencia con la sangre generosa de nuestros mártires. La que se derrame en lo sucesivo servirá para hacerla más frondosa y más fragante. La naturaleza no ha desperdiciado jamás los generosos sacrificios, pero tened en cuenta que para que nuestros esfuerzos no se malogren, nuestro afán sea cumplido, es indispensable que ajustemos nuestros actos todos a las reglas del derecho y del bien, aprendiendo a triunfar de nuestros enemigos y a vencer nuestras malas pasiones. Malolos, a 5 de febrero del 99. Durante la guerra, el ejército usense masacraría al pueblo filipino y tras ella llevaría a cabo uno de los metódicos genocidios con los que los anglosajones han sembrado el mundo, y que en esta ocasión segó la vida de centenares de miles de indefensos filipinos, hombres, mujeres y niños. Entre los años 1899 y 1913, Estados Unidos escribió las páginas más negras de su historia. Salvedad hecha del exterminio de los indios en América, claro. La invasión de Filipinas provocó una feroz reacción del pueblo filipino. 126.000 soldados estadounidenses fueron llevados para sofocar la resistencia. Como resultado, cientos de miles de filipinos murieron por efectos de la guerra y 1 millón de civiles a causa de las dificultades, los asesinatos en masa y las tácticas de tierra quemada llevadas a cabo por los estadounidenses. El presidente Aguinaldo es acusado de promover el asesinato del general Luna, por lo que es perseguido y capturado en Palanán, provincia de Isabela, en Luzón. Finalizada la guerra contra los usenses, Emilio Aguinaldo vivió prácticamente arrestado en su residencia durante toda su vida hasta que falleció en el año 64, a los 96 años de edad. Sus hermanos masones, sobre todo usenses,
se encargaron de divulgar su directa participación en los asesinatos tanto del general Luna como de Andrés Bonifacio. Estos asesinatos fueron desmentidos siempre por él, pero nunca se atrevió a publicarlo. Durante la contienda, hasta 1902 murieron 20.000 militares filipinos y 4.234 usenses. El número de civiles filipinos que perecieron como consecuencia directa de los enfrentamientos sobrepasó el 1.000.000 de personas, que para el año 99 la población del país rondaría aproximadamente los 9 millones, más del 10% de la población. Este evento se llama genocidio filipino. Los Estados Unidos ordenaron a su ejército no tomar prisioneros y matar a todos los mayores de 10 años. La quema de aldeas, la tortura y las violaciones por parte del ejército usense también fueron abundantes. Estados Unidos practicó la tortura de las llamadas curas de agua, en las que obligaban al prisionero a ingerir cantidades ingentes de la misma, produciéndose muchas veces la muerte por colapso. Tras la derrota, Filipinas se convirtió en una colonia de los Estados Unidos, que al compás del genocidio impulsó su cultura e idioma en las islas. Finalmente, el 4 de julio de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos concedió a Filipinas una independencia más nominal que real. Hasta aquí el desarrollo del separatismo en Filipinas. Solo nos queda hacer una reseña de la actuación adoptada por el gobierno español con los patriotas naturales de Filipinas. En Cuba y Puerto Rico queda sobradamente demostrado que, ni mucho menos, se trató de la rebelión de un pueblo contra una metrópoli. Cubanos eran muchos oficiales, cubanos eran varios generales, cubanos eran muchos soldados. ¿Qué sucedió en Filipinas? También queda señalado que la soldadesca era mayoritariamente filipina, como también queda señalado que hubo muchas deserciones, pero ¿era todo así? Iniciadas las revueltas en el 97, se organizó una unidad de caballería compuesta por 12 jinetes y comandada por Eugenio Blanco, natural de Luzón, de la etnia de los macabebes, y con la autorización del capitán general Ramón Blanco y Arenas. En 3 días sometió a los rebeldes de Magabún, provincia de Bulacán. Su servicio fue con carácter gratuito, por puro patriotismo de los macabebes. Personalmente, la acción le reportó el grado de capitán del ejército, pero no sería la única que llevaría a cabo. Posteriormente organizó otra partida y acabó formando una compañía de voluntarios. Los macabebes asistirían a los frentes a que fuesen destinados. Finalmente fueron enviados, ya como soldados del ejército español, a las Marianas, donde acabarían sufriendo el mayor desprecio del gobierno español cuando fueron licenciados en diciembre de 1899. Llegada esta fecha, con Filipinas en poder usense y vendidas las Marianas, los macabebes solicitaron, como españoles que eran, ser repatriados a la península, a lo que ya a todos los efectos se había reducido España. Pero no contaban con que en España el gobierno no estaba compuesto por españoles, sino por agentes británicos con pasaporte español, que como tales no atenderían a razones, ni de fidelidad, por supuesto, ni de deudas contraídas. Se les adeudaban 2 mensualidades por un monto de 13.000 pesos, pero esa era una cuestión menor. Se les debía alguna condecoración, algún reconocimiento a su valor y a su fidelidad, pero ni eso fue atendido por el gobierno de Su Majestad. Sencillamente se les licenció, se les abandonó. Blanco falleció el 4 de diciembre de 1925, año y medio más tarde. El 5 de agosto del 27, un grupo de 6 macabebes que habían tomado parte directa al mando del coronel Mariano García, Alberto Sahual, José Blanco, Januario Casio, Diego Magat, Hilario Sahual y Baltasar Sahual, solicitaron del gobierno español, en carta dirigida al rey, ayuda en forma de pensión o de otra índole, ya que estaban al borde de la indigencia. No acudían en demanda de pago por sus servicios y confiaban en que el gobierno español no abandonara en la indigencia a los que fielmente habían servido a la patria. El rey desestimó dicha petición argumentando que carecían de derecho a lo que solicitaban. Como toda compensación, el gobierno español les ofreció que continuasen al servicio de Alemania. Tristes acontecimientos que fueron sufridos en primera persona por el pueblo hispano-filipino y por quizás el principal protagonista de la tragedia, Emilio Aguinaldo,
que en entrevista concedida a Guillermo Gómez Rivera el 16 de diciembre de 1958 decía: al llegar a Filipinas inmediatamente dice que se declara la independencia de Filipinas de España, esperando que los yanquis nos apoyen. Pero me traicionaron. Nos traicionaron. En vez de apoyarnos como aliados, nos provocaron la guerra muy adredemente porque su intención era robarnos la reserva en oro y plata que acumulamos en Malolos, bajo la custodia del general Antonio Luna y el capitán Sevillano Sevilla. Esa reserva vale más de $1.000 millones y nos lo robaron al caer Malolos en manos de Arthur MacArthur. Y me persiguieron hasta Palanán, la Isabela, para capturarme. No se atrevieron a ejecutarme porque no les convenía hacer eso. Me quieren vivo para echarme la culpa del asesinato de Andrés Bonifacio y de Antonio Luna. También en entrevista concedida a Luis María Ansón el 15 de febrero del 64, diría Aguinaldo: la madre patria dijo, y yo sentí un nudo en la garganta, dice Luis María Ansón, la madre España. Después de a Filipinas, yo amo a la madre España y querría ir algún día a ella. Los norteamericanos nos traicionaron, nos traicionaron, nos traicionaron.